Buenas tardes, tengan un nuevo y bendecido sábado. Vamos a empezar a estudiar ahora la lección 12 de los temas, como dice el título general de esta lección, temas en el Evangelio de Juan. Y el título es La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y en nuestra lección vamos a encontrar que habla de un concepto medio raro, que Jesús fue entronizado en la cruz. ¿Fue entronizado realmente Jesús en la cruz? Porque este es el mensaje de nuestra lección. La entronización de Jesús en la cruz como Salvador. Fíjense lo que dice este párrafo de la lección de hoy, del sábado 14 de diciembre de 2024. Pero Juan presenta la cruz como la entronización de Jesús, dice el autor de la lección. Especialmente vinculada a la idea de la hora, a la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro. Esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. Este contraste apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador, dice. Y esto es llamativo. Vamos a ver por qué. ¿Es la cruz el trono de Jesús? Y claro que no. Vamos a ver qué pasó en la cruz. Y en la lección del martes próximo dice lo siguiente. Como muestra Juan 19, 17 al 22, Pilato expuso una inscripción en latín, griego y en hebreo que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los líderes religiosos querían que fuera modificada. Pilato se negó y la inscripción permaneció como testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como rey. Entonces, ¿Jesús está entronizado en la cruz? ¿Jesús está en la cruz? Fíjense, estos son los conceptos que se nos van metiendo de a poquito en nuestra mente. ¿Está Jesús entronizado en la cruz como rey? No, claramente no. Esa es la imagen del cuerpo muerto al que adora Roma y lo mantiene clavado o entronizado en una cruz. Fíjense, acá hay unas imágenes de Roma. ¿Cómo presentan a Jesús? Este no es el Jesús verdadero, por supuesto. Presentan esa imagen clavada en el madero y a su vez, fíjense, en la tercera imagen, ahí aparece este Jesús perdonando pecados a través de los sacerdotes. Esta es la imagen a la que hacen referencia los autores de nuestra lección. Este es el Jesús que perdona pecados, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero no es el verdadero, porque el verdadero está sentado a la diestra de Dios e intercede con nosotros, y el que perdona los pecados es Dios. Pero este es otro Jesús. Y lo que hace aquí, lo hace como pretendió hacerlo en el cielo, y también lo hace su Hijo en medio de la Iglesia de Roma, al que justamente este Jesús le dio poder para hacerlo. Y este Jesús es el anticristo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que cuando llegue el fin simulará la segunda venida de Jesús y estará en esta tierra hasta después del milenio. Como leemos en Mateo 24, 23 al 28. Jesús, hablando de la abominación desoladora, dice: entonces algunos os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Lo van a decir? Sí. ¿Y quién va a ser? Satanás. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? El verdadero Jesús. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ese cuerpo entronizado en la cruz, allí se juntarán las águilas. Y esto es claro, el santo, el verdadero Jesús, no fue entronizado en la cruz. La profecía habla claramente de dos momentos en los que Jesús se sentaría en un trono. Primero, se sentaría a la diestra de Dios, ¿dónde? En el trono de Dios. El trono de su Dios y Padre, cuando fuera glorificado y empezara su ministerio sacerdotal, como leemos en Salmo 110, 1 al 5.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, la obra de Jesús, ¿cuál es? Es sacerdotal. Y los sacerdotes en el templo de Dios no perdonan pecados. Y Jesús recién recibirá autoridad para reinar en la tierra y en esta creación, en el universo, como dice Roma, al finalizar el juicio investigador, no antes. Como leemos en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en las nubes de la noche, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Fíjense cuándo. Esto es al final del juicio investigador. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Jesús no fue entronizado en la cruz. Y no empezó a reinar en la cruz. Ese es un concepto romano. Por eso, ¿de quién hablan los autores de nuestra lección diciendo que está entronizado en la cruz? Evidentemente, no del verdadero Jesús, sino hablan del falso Jesús, el Logos, el Verbo, el Dios Hijo de la Trinidad, que actualmente reina en medio de la Gran Babilonia, al que la gran llamera llama a Cristo Rey, y no es otra cosa que el disfraz de Satanás, el príncipe de este mundo, al que en su catecismo Roma llama el Rey del Universo. Y vamos a ver lo que dice justamente el artículo 2046 del Catecismo. Llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios. Apresuran, pero el reino de Dios vino ¿cuándo? En el año 31, porque esta es doctrina romana. Reino de justicia, de verdad y de paz. Y ahora agregan solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Porque ¿a quién llaman rey de este universo, de esta creación? A Satanás. Porque el que está reinando en este mundo, ¿quién es? No es Jesús. Este es un prefacio misal romano. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que, fieles a su maestro, las cumplen con rectitud, paciencia y amor. Y es claro. Ahora, ¿quién reina? Satanás está reinando en este mundo, no Jesús. ¿A quién llama Jesús Roma? A Satanás. Por eso lo llaman a Satanás nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y por eso, fíjense, es importante entenderlo. El príncipe de este mundo es ¿quién? Es el Verbo, es el Logos, es el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta, la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y nuestros teólogos hablan de ese Jesús, el Jesús al que adora Roma. Y la lección del domingo 15 de diciembre, la lección de mañana, dice lo siguiente. La verdad es La verdad, me salté, perdón, disculpen. Aquí estamos de vuelta. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Como verbo eterno, logos, Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. ¿A quién llaman justamente los adoradores del príncipe de este mundo la luz y la verdad? A Satanás, no al verdadero Jesús. Y como Dios les mostró en el Juan, en este tiempo es Satanás el que trabaja como director del mundo cristiano, el director de las iglesias caídas y de los que se unen a ellas, empezando por Roma. Y leemos en Eventos de los Últimos Días, página 159. Nos acercamos al final de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? Las iglesias caídas ya las dominaba, le faltaba la iglesia adventista.
Por eso mandaría lobos vestidos de ovejas a nuestra iglesia. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Ese es el objetivo de Satanás, robarle identidad a Jesús y buscar que todo el mundo lo adore pensando que es Cristo. Y como nuestra, digamos, la mensajera del Señor, la mensajera que Él nos envió, nos dice en Testimonios por los Ministros, página 15 y 16, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿pero cómo la llaman los hombres? Iglesia. Pero Cristo la llama sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Ahora, la iglesia de Satanás, ¿a quién llama Cristo? A Satanás. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que realmente sucedió en la cruz, porque eso es muy importante para nosotros. ¿Qué sucedió en la cruz? Y ponemos la cruz entre comillas porque Jesús no fue clavado en una cruz, sino en un madero, como Dios lo profetizó cuando hizo clavar la serpiente de bronce en el desierto. Un símbolo de lo que pasaría con Satanás, con la serpiente, cuando fuera vencido. ¿Por qué decimos esto? Porque la cruz es un símbolo sagrado para los paganos y jamás iban a clavar ¿a quién? A un delincuente en una cruz, profanando la cruz, que era un símbolo sagrado. ¿No? Jamás iban a hacer eso. Ahora, ¿qué sucedió en lo que nuestra Biblia se llama la cruz? En la cruz se empezaron a cumplir las profecías de la ley de Moisés y el anuncio que Dios hizo por medio de sus profetas. Después de que Dios perfeccionara su Cordero y de que, por la fe en su Dios y Padre, Jesús venciera el pecado en la carne y llegara a ser un Cordero adulto y sin mancha de pecado, involuntariamente, por amor a nosotros, Jesús se convirtió en el antitipo de todas las ofrendas que se ofrecían en el atrio del santuario durante el continuo, incluyendo también el macho cabrío sobre el cual en el día de la expiación caía el suerte por Jehová, el que simbólicamente representaba a Jehová. Y como leemos en Hebreos 5, 7, 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo llegado a ser un cordero adulto, sin mancha, que tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, que tenía el amor de Dios en el corazón, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fíjense, porque Jesús es el antitipo de todos los sacrificios, de todos los corderitos y del macho cabrío el día de la expiación. Por eso, y esto es importante tenerlo en cuenta, sabemos que el día de la expiación antitípico comenzó en el año 31 después de Cristo, cuando fue sacrificado el macho cabrío que representa a Jehová, ¿no? Justamente cuando fue ofrecido y murió el macho cabrío sobre el que cae la suerte por Jehová, y no comenzó el 22 de octubre de 1844 como creían los adventistas. ¿Por qué? Porque todas las ceremonias del santuario el día de la expiación empezaron en el año 31. En esta segunda fecha, el 22 de octubre de 1844, comenzó el juicio investigador, al que Dios llama las bodas del Cordero, en las que Jesús confiesa el nombre de los vencedores y estos son limpiados de todos sus pecados de ignorancia, para que queden sin mancha delante del trono de Dios. Son dos cosas distintas. Entonces a los adventistas Dios les mostró que en esa fecha es equivalente, era el antitipo de cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de ignorancia del pueblo en primer lugar, y después para que el santuario sea purificado, como leemos en Hebreos 9, 6 y 7.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. En el lugar santo entran continuamente, ese es el continuo, para el perdón de los pecados del pueblo, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. ¿Qué sangre lleva? La del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y leemos en Apocalipsis 3:5, lo que Jesús hace en el día de la expiación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, porque el nombre de todos nosotros está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pero el que no vence, Jesús no lo puede dejar en el libro de la vida. Y confesaré justamente su nombre del vencedor, lo confiesa como vencedor, como formando parte de su esposa, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es el juicio investigador, son las bodas del Cordero. En ese juicio no se determina si somos salvos o no somos salvos. Eso ya lo sabe Jesús, si aceptamos o no aceptamos la salvación. ¿Y qué pasó entonces en ese momento? Actuando como nuestro sacerdote, como padre de familia y como sumo sacerdote, ofreciendo el antitipo del macho cabrío que lo representaba, donde en el antitipo del atrio, símbolo del reino del pecado y la muerte, la cárcel, y en el antitipo del altar del sacrificio, símbolo del lugar donde nosotros debíamos morir, Jehová cargó en su cordero el pecado de todos nosotros, manifestando su justicia, la justicia con la cual el santuario será purificado de todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos, y nos predestinó de ese modo para la salvación, porque antes era una promesa, pero ahora fue hecha una realidad, como anunciaba la profecía de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pecados cargó Jehová sobre su cordero? El de todos los hombres, para hacer previsión para la salvación de todos los hombres. Ahora, pero que Jehová haya cargado nuestros pecados en el cordero no significa que nuestros pecados hayan sido perdonados, porque la única forma que nuestros pecados sean perdonados es que nosotros hagamos uso del camino establecido en la ley y la gracia, y vayamos a Dios, y Dios perdona nuestros pecados y los carga en su santuario, porque los únicos pecados realmente perdonados son los confesados y cargados en el santuario. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, si no seguimos el camino de la gracia, no pueden ser perdonados. Los seguimos cargando nosotros. Y Jehová cargó el pecado de todos nosotros en su cordero, y ya hay previsión para que Él nos perdone todos los pecados. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿quién? Jesús. Verá linaje, vivirá por largos días. La profecía anunciaba que iba a ser resucitado, iba a vivir. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque esto es parte del pacto de Dios con su Cordero, que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? No quedó clavado en la cruz o entronizado en la cruz. Cumpliendo sus promesas, Dios lo resucitó y lo hizo sentar a su diestra en su trono para que oficiara como nuestro sacerdote. Aquí me falta una. Para que oficiara como nuestro sacerdote en el nuevo lugar de su santuario. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3, otro anuncio de la resurrección de Jesús. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos matará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿A quién resucitó en el tercer día? A Jesús. Y con Él a nosotros. Vamos a ver cómo dice Pablo. Y viviremos delante de Él. Y a partir de ese momento, de que nos redimiera, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, para llegar a conocerlo y tener vida eterna.
como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién? Jehová. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque ese es el verdadero Espíritu Santo, la promesa. Dios mismo vendría a morar en nosotros. Y como dice Pablo en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Justifica a Jesús? ¿Justifican los sacerdotes? No, solamente Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como sacerdote, no justificándonos, porque el único que justifica es Dios y carga nuestros pecados sobre sus espaldas. Y el que tiene que pagar el día de la expiación es ¿quién? Es Dios. Por eso, Dios mismo se hizo hombre, para pagar nuestras deudas. Porque Jesús, ¿quién es? Es Dios con nosotros. Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Entonces, esto es lo que pasó en la cruz. Y de ese modo, Dios nos redimió de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Triunfó sobre Satanás y sobre los demonios y los despojó de su pretendida propiedad. ¿De quién los despojó? De nosotros, a quienes reclamaban como propios. Y las puertas de la cárcel se abrieron y nos dio libertad para entrar en su casa, nacer de él y ser transformados a imagen de Jesús, para cumplir las promesas del pacto de Dios con el Mesías, para que él vea linaje a sus discípulos, a los hijos que Dios engendraría, a sus hermanos. Y como leemos en Isaías 61, 1 y 2, esta es la profecía de la misión de Jesús y la misión de los 144.000. Porque Jesús leyó hasta una parte del versículo 2 y ahí paró. Porque el resto lo van a cumplir los 144.000 sellados del pueblo adventista. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová el Señor? La presencia de Jehová el Señor está sobre mí. Por eso Jesús decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De qué cárcel? No de las cárceles romanas. A todos nosotros que estamos presos en el reino del pecado y la muerte, en la cárcel, simbolizada en el santuario por el atrio, donde está el altar de sacrificio, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué es el año de la buena voluntad de Jehová? Es el tiempo cuando la puerta de la casa de Dios va a estar abierta, para que el que quiera pueda entrar. La puerta que se va a cerrar primero para las vírgenes insensatas y después, cuando llegue el fin, para el resto del pueblo que está en Babilonia y no haya querido entrar. Entonces, y Jesús es la puerta, ¿de qué? Del templo de Jehová, el nuevo pacto, como dice el Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Porque solo por Jesús podemos llegar al Padre, a Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová en el nuevo pacto. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y por eso Jesús dice, yo soy la puerta del templo de Jehová. El que por mí entrare será salvo, porque el que esté dentro de la casa de Jehová va a ser salvo. Y además Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es importante porque él está hablando del templo del nuevo pacto. Porque el atrio, como ya lo estudiamos, el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. El atrio es un símbolo del reino del pecado y la muerte, donde quedaron Adán y Eva después de ser sacados del Edén, que es un símbolo del reino de Dios, de Canaán, y está simbolizado en el santuario por el tabernáculo. Y ahí murieron todos nuestros padres, y nosotros estamos destinados a morir ahí. Y Jesús tomó nuestro lugar muriendo en ese lugar, donde estaban los esclavos del pecado, y en el altar, en el antitipo del altar. Y a partir de ese momento se abrió el camino nuevo y vivo por el cual podemos llegar a Dios. Y el primer paso, después de creer el Cordero de Dios, que
de conocer quién es el que realmente murió, el verdadero Jesús, no el falso, ¿no? Porque el impostor se hace pasar como que Él murió por nosotros, es mentira. Y cuando conocemos al verdadero Dios, el verdadero Jesús, podemos seguir el camino. Y en la fuente, ¿no? Ahí es donde el que cree, justamente, puede intercambiar su lugar con Jesús, acepta que Jesús toma su lugar y él toma el lugar de Jesús y es vestido con vestiduras blancas, con la piel del cordero, para entrar por la puerta abierta a la casa de Dios. Y eso es lo que sucedió en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir en su lugar. Y como leemos en Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová, es el Dios fuerte, el Padre eterno, es nuestro Padre, nuestro Creador. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿no? A los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué hace Dios para engendrarnos como Él lo prometió? Circuncidará nuestro corazón y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cómo? Como dice en Jeremías 31, 33 al 34, quitando lo que está ahí y escribiendo su ley, quitando la ley del pecado y poniendo su ley. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque la única forma de vivir es tener el amor de Dios en el corazón. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Dios nos dijo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, hablando después de que levantara a David de renuevo justo. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué ley? La que él tiene escrita en su mente y su corazón, su amor, porque él es amor. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. De ahí el nombre del pueblo conoce a su Dios, de la profecía de Daniel, porque es el pueblo que tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y contra ese pueblo se levantó Satanás. Ahora, ¿cuál es la promesa para el Mesías? Como está Isaías 8, 16 al 18, simbólicamente el Mesías proféticamente está diciendo, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué ley? La ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. ¿Para qué? Para que sean discípulos de Jesús y puedan seguir sus pisadas. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré, como cita el autor de Hebreos. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Quiénes son los hijos que me dio Jehová? Los hijos que engendró Jehová, mis hermanos. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. Por eso Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después, ustedes son la luz del mundo. Los discípulos de Jesús. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y por eso Jesús nos dio este mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amó Jesús? Con el amor de Dios. ¿Y cómo podríamos amar nosotros como Jesús nos amó? Teniendo el amor de Dios en el corazón. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Como dice Isaías 8:16, sella la ley entre mis discípulos. ¿Y cómo conocerían todo el mundo que somos discípulos de Jesús? Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué amor? El amor de Dios, el verdadero amor. ¿Y en qué punto del camino tomamos el lugar de Jesús y quedamos preparados para entrar por la puerta estrecha a la casa de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida mientras comemos la cena de Pascua? Porque tenemos que comer al Cordero para llegar a ser como el Cordero. Es en el antitipo de la fuente, donde somos lavados con la sangre del Cordero y somos vestidos de vestiduras blancas con la piel del Cordero para entrar y ocupar su lugar en la casa de Dios, en el templo de Dios, como hijos de Dios. Por eso, este es un camino simbólico que es muy importante entender, porque primero tenemos que creer en el verdadero Jesús.
porque el que murió por nosotros es el verdadero Jesús. Y después entender el Evangelio del Reino de Dios. Y aceptar que Jesús toma nuestro lugar para tomar el lugar de Él. Y ahí recibimos las vestiduras blancas que Jesús promete al ángel de la Odisea. Y después, recorriendo el camino angosto, al final vamos a tener en el corazón la ley de Dios, oro refinado en fuego, el amor de Dios. El amor que Jesús tenía por nosotros. Y vamos a hacer panes y levaduras que vamos a ser puestos en la mesa de los panes de la proposición, que es un símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Pero primero tenemos que conocer el Evangelio y tenemos que conocer el verdadero Jesús, como Él dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y como dice Pablo en la carta a los Colosenses, versículos 11, capítulo 2, versículos 11 al 15, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el lugar de Jesús, y Jesús toma nuestro lugar, sepultados con Él en el bautismo, porque eso pasa en la fuente cuando conocemos el Evangelio y somos bautizados. Pero ¿qué pasa con los adventistas? Nos bautizamos antes de conocer la verdad, como los discípulos, que Jesús los bautizó, Juan los bautizó, pero no habían recibido el Espíritu Santo la promesa porque no habían comprendido el verdadero Evangelio, hasta que Jesús sembró en sus corazones la verdadera semilla del reino, y en Pentecostés pudieron recibir el verdadero Espíritu Santo la promesa. No tuvieron que bautizarse de nuevo, tuvieron que conocer la verdad. Entonces, como dice Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó de los muertos? A Jesús, su Dios y Padre. Porque Jesús murió tomando nuestro lugar, y el que resucitó fue Dios. Y el que nos da vida a nosotros, cuando somos bautizados y resucitamos simbólicamente, es Dios también. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, sigue siendo Pablo, Dios os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados. ¿Por quién nos perdonó? Dios. Y los cargó donde, en su santuario, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué actas? El acta de nuestros pecados, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, esto es lo que Dios hizo con el antitipo del veneno de las serpientes ardientes, que en el desierto picaba al pueblo de Dios, y Dios hizo clavar un palo con una serpiente de bronce para mostrarle al pueblo lo que él haría con la serpiente y con el veneno de la serpiente. Y el que miraba a la serpiente y creía en la promesa de Dios, Dios quitaba el veneno de sus venas, su sangre, y lo dejaba clavado junto con la serpiente en el madero. Y eso es lo que pasó en el antitipo, ¿no? Porque quitando de en medio justamente nuestros pecados, los clavó en la cruz, porque ahí pagó la deuda de nuestros pecados y los dejó clavado en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque los demonios nos reclamaban propios por nuestros pecados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿quién quedó vencido en la cruz? Satanás. ¿Quién quedó clavado en la cruz? La serpiente. ¿Y nuestros pecados? El veneno de la serpiente. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Quedó en la cruz? No. El que quedó clavado en la cruz, simbólicamente entronizado en la cruz, es Satanás. Es el cuerpo muerto al que adora Roma. Esto es lo que realmente pasó en la cruz. Por eso Satanás, el acusador de los hermanos, pudo ser echado al cielo, porque ya no pudo reclamar nada. Y vino el reino de Dios a los hombres, y el dragón se encendió de ira contra la mujer que estaba dando a luz a los hijos de Dios y hermanos de Jesús. Porque eso es historia y eso ya pasó. Y como leemos en Apocalipsis 12, 10 al 14, ahí se está relatando lo que pasó en el año 31. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ¿cuándo fuese ahora? En el año 31 ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios.
¿Cuándo vino los apóstoles? En Pentecostés del año 31. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Fíjense, los hermanos de Jesús, los que tenían la fe de Jesús, también vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como Jesús. ¿Por qué las menospreciaron? Para salvar a sus hermanos, para predicar el Evangelio de la reconciliación. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿A partir de cuándo persiguió? Desde que Jesús venció. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años hasta finales del siglo XIII, cuando fue echado por tierra el lugar santuario de Dios en el tiempo nuevo pacto y la verdad. Y la misión del polantista es recuperar el conocimiento de esa verdad para que los lugares asolados puedan ser reedificados. ¿Y qué pasaba en este tiempo? Como indica Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a los que aman a quién? Al Dios de Israel, a Jehová. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también, ¿quién? Los predestinó. Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hijos de Dios. Porque Dios tendría muchos hijos, la mujer tendría una simiente, empezando por el primogénito que es Jesús, que vencería al dragón y a su simiente, como Dios lo anunció. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó, porque justifica es Dios, y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Por eso Jesús decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién hace esta obra? Es la promesa de Dios, lo que Dios haría con sus hijos y hermanos de Jesús. Esto es lo que volvería a suceder en el tiempo de la última generación, cuando sería recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, los lugares asolados serían reedificados y la mujer vestida de sol volvería a dar a luz, tendría hijos de nuevo. Entonces el dragón haría guerra ¿contra quién? Contra el resto de la ascendencia de la mujer, porque volvería a existir una descendencia de la mujer. La simiente de la mujer estaría presente en el tiempo de la última generación y se repetiría el conflicto. Como leemos en Daniel 8, 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, la obra sacerdotal de Jesús en el templo del nuevo pacto. ¿Y qué pusieron en su lugar? A los sacerdotes paganos perdonando pecados. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuál era el lugar santuario de Dios? Las piedras vivas donde Dios moraba, los miembros de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad. Hasta el tiempo de la última generación, ese conocimiento no sería recuperado. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y a la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué dijo el mensajero? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será los que escriben justamente, traducen nuestras Biblias, pusieron purificado, cuando el original dice reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Lo que fue echado por tierra va a ser reedificado. ¿Cuándo sucedería? Cuando completáramos nosotros, adventistas del séptimo día, nuestro primer trabajo. Porque hasta que eso se complete, el tiempo no sería más. A partir de 1844 no hay tiempo profético que determine cuándo completaríamos nuestro primer trabajo. Simplemente hay una tarea que hacer para que esa parte del tiempo profético termine y lleguen los días de la voz del séptimo ángel. Y como leemos en Primeros Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, porque ese es nuestro primer trabajo y los lugares asolados han de ser reedificados. Y la introducción
a la gran controversia de Cristo y Satanás, leemos en Primeros Escritos, página 135, el conocimiento que tiene el pueblo antista. Esto lo tenía muy claro, pero ese conocimiento se perdió. El ángel de la Odisea no lo tiene. Deduzco pues que la predicación y la creencia ¿en qué? En el evangelio primitivo, en la verdad, en el evangelio eterno, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ellas. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Se perdieron los dones? Claro que sí. ¿Se dejó de recibir al Espíritu Santo la promesa? Sí. Únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de ¿qué? De la fe y prácticas primitivas. ¿Cuándo? Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Por eso Elena de Huay escribió, que está en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 121, un reavivamiento de la verdadera piedad, entre nosotros la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Qué decía ellos? ¿Que ya se había revivado la piedad verdadera? No, ellos sabían que no conocían la verdad. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición de Dios, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. ¿Cuál es la preparación necesaria? Que la semilla del reino sea sembrada en nuestros corazones, que escuchemos cuál es el verdadero evangelio, el evangelio eterno, y conozcamos al Dios verdadero y al Jesús verdadero. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y eso lo dijo en 1858, después de recibir la visión del gran conflicto, cuando entendió qué es lo que pasaba. Y después, en 1887, ella es clara. Todavía no había quedado preparado el camino porque no conocían la verdad. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y esto tienen que entenderlo muchos de nuestros hermanos que creen que los pioneros conocían la verdad. Y no es así. Creen que los principios que publicaron en 1872 Jaime Huay y Urias Smith es la verdad. Y no era la verdad. Porque si hubieran conocido la verdad, ya hubiera quedado preparado el camino para el Espíritu de Dios. No era la verdad. El primer indicio de cuál era la verdad lo llevó el mensaje de 1888 y fue rechazado. Porque ese mensaje los acercaba a la puerta abierta, que conocieran al verdadero Jesús. Porque les hablaba de la verdadera naturaleza humana de Jesús. Pero fue rechazado. Entonces, ¿qué pasó? En 1844 se cumplieron 2300 tardes y mañanas desde que fue dada la orden para reedificar a Jerusalén, y en 1844 Dios le dio al pueblo adventista la orden para reedificar los lugares asolados. ¿Y qué tenían que hacer primero? Recuperar el conocimiento de la verdad. Y esa es la misión del pueblo adventista. Y eso fue borrado del conocimiento del pueblo adventista para dejarlo sin profecía, para que no entienda lo que tiene que hacer. Y Jesús es claro: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque el que reedifica el lugar asolado es Jesús. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a tener escrito en la frente el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en su mente y su corazón va a estar escrita la ley de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Y en Apocalipsis 14:1, eso todavía no se cumplió, es una profecía, pero se va a cumplir en esta generación. Y dice Juan: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, el reino de Dios, símbolo del reino de Dios, porque en el Apocalipsis un monte es un reino, y este es el monte de Sión, el reino de Dios, y con él, en el reino de Dios, 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Los 144.000 adventistas vencedores. Ahora, es un número simbólico porque la profecía del Apocalipsis es simbólica. Pero, ¿va a haber adventistas vencedores? Sí. Y ellos van a ser parte de la esposa del Cordero, las primicias de la esposa del Cordero, que irán con el Cordero a la batalla. Ahora, ¿qué haría airar nuevamente al dragón y a sus siervos? El llamado del Espíritu y la esposa
al pueblo que se encuentra en medio de la gran Babilonia, en medio de la gran ciudad del dragón, a salir de ella y a entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios, los lugares asolados que ya habrían sido reedificados con los sellados del pueblo adventista. Y en este llamado, ¿qué harían los 144.000 sellados? Les mostrarían a sus hermanos quién es el verdadero Dios, cuál es el verdadero evangelio, el evangelio eterno, y cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. ¿Cuál es el falso Dios y el falso Jesús? Y en Apocalipsis 22, 14 y 17, justamente tenemos este llamado. Bienaventurados los que lavan sus ropas, donde en la fuente, en la sangre del cordero, para tener derecho al árbol de la vida, para tener vida, para comer el fruto del árbol de la vida, y lo van a comer ahora, antes que llegue el fin, y para entrar por las puertas en la ciudad, para ser parte de la esposa del cordero. Y el espíritu de la esposa dicen, ven, porque la esposa ya está. Son las premisas de la esposa, son los primeros 144.000 sellados que llaman con el espíritu, como Jesús. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, también sea el obrero de la hora undécima y diga, ven. Y va a tener la misma paga que los otros obreros. Va a ser parte de la esposa del Cordero. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto va a enfurecer al dragón y a sus siervos. Como Dios le mostró a Nehuay, está escrito en Primeros Escritos, página 32. Y al empezar el tiempo angustia, dice, ya fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Porque en esta profecía el sábado es simbólico y es un símbolo del reino de Dios. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4, porque el que entra al reino de Dios reposa sus antiguas obras, porque ya no anda más sus viejos caminos, sino está recorriendo el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. O sea, entró simbólicamente en el sábado de Dios. Y esta predicación, la predicación plena del mensaje de los tres ángeles, enfureció a las otras iglesias. ¿Y a quién? Y a los adventistas nominales, a los adventistas que no reciban el sello de Dios, que va a ser la cosecha de cizaña que Satanás recogerá en nuestra iglesia. Porque la primera cosecha de cizaña que Satanás va a tener en esta generación. Pues no podían refutar la verdad sabática, el evangelio del reino de Dios. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿De parte de quién? De los hijos del diablo. Como claramente se anuncia la palabra de Dios, la cizaña, los hijos del diablo, como Caín, ¿qué va a pasar? Van a perseguir a sus hermanos. Y los adventistas que no reciben el sello de Dios y sean parte de la cosecha de cizaña, en vez de tener el nombre de Dios en la frente, van a reflejar plenamente el carácter de Satanás. Va a tener el nombre de la bestia escrito en la frente. Ese es el tema. Es muy delicado esto. Y van a perseguir, porque eso es lo único que sabe hacer Satanás. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque ya había tenido hijos. Las primicias de la esposa del Cordero, que con el Cordero están llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿por qué? Porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el mismo testimonio que Jesús, porque tienen el mismo nombre escrito en la frente. Y Jesús dice que eso va a pasar justamente en el tiempo de la última generación. Y será predicado este Evangelio del Reino. Fíjense, ese es el conocimiento que tenemos que tener nosotros. ¿Cuál es el Evangelio del Reino de Dios? En todo el mundo, para testimoniar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y llega el fin de la predicación. Y llega el fin del año de la buena voluntad de Jehová. Y se cierra la puerta. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea a Daniel entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora? El ídolo del desolador, el ídolo del Papa, el Dios del Papa, en cuya defensa asesinó el pueblo conocía a su Dios porque no adoraba a su ídolo, y ese ídolo es la Trinidad, y podemos verlo claramente en el Edicto de Tesalónica. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, ¿quién va a estar acá? El Jesús de la Trinidad, del Dios Hijo de la Trinidad, del Verbo, que es la imagen de Satanás.
porque es la imagen de Apolo, y Jesús dice que Apolo es el nombre de Satanás en Apocalipsis. Apolo es el nombre con el que los griegos llamaban al ángel del abismo. Entonces cuando digan, mirá, aquí está el Cristo, mirá, allí está, ¿qué dice Jesús? No lo creáis, porque ¿a quién van a estar llamando Cristo? A la abominación asoladora, en cuya defensa asesinaron al pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba, al Dios Hijo de la Trinidad. Y aquí están las imágenes de la abominación asoladora. La primera es la que Satanás le mostró a Constantino en su visión. La última es lo que Roma dice que es Cristo, que es el sol, con la cruz en el medio, que es el Dios Hijo del sol, y la luna, porque ese símbolo es sagrado para los paganos, y ese es Baal Hijo. Y en el medio, el símbolo que los lobos testigos de Jehová pusieron en nuestra lección, en las lecciones pasadas, indicando que todo el mundo va a ir a adorar a este Jesús. Y por supuesto, ahí va a haber adventistas engañados, que van a tener los ojos cerrados hasta el tiempo de la sexta plaga. Y como Dios nos dijo claramente, en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta, el verbo, el Dios Hijo, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es Satanás vestido como ángel de luz. ¿A quién llaman Cristo? A Satanás. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá ¿contra quiénes? Contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el verdadero objetivo del ecumenismo. Las iglesias se unen para adorar ¿a quién? ¿Juntas a quién? Al dragón. Y lamentablemente, ahí hay pastores adventistas unidos. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y vamos ahora a avanzar un poco y vamos a ver qué pasó justamente cuando Jesús resucitó. Vamos a la tumba vacía, porque este es uno de los títulos que pone nuestra lección. Cuando el día de las primicias, porque Jesús murió en Pascua y resucitó al tercer día, que es justamente cuando Jesús murió en el año 31, caía el tercer día después de su muerte, murió en viernes, para los judíos se contaban el primer día, el sábado el segundo día, el domingo el tercer día, y Jesús resucitó en el día de las primicias. ¿Y quién lo resucitó? Su Padre, su Dios y Padre, junto a las primicias de los muertos. Y ese día Jesús se encontró con María y le dijo que fuera a darle las buenas nuevas a sus hermanos, mientras él subía a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Y esto es importante entenderlo. Vamos a leer todo el capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. ¿Por qué? Porque estaban preocupados. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Quién escribe acá? Juan. Él siempre habla del otro, pues está hablando de él. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y en nuestra lección sobre esto se hace una lucubración, que esto es digamos, lo que está escrito acá, es un testimonio muy claro de que Jesús realmente resucitó. Y no es así, porque en ese tiempo lo ponían en duda los mismos sacerdotes, diciendo que esto era un invento de los apóstoles. Pero nosotros tenemos una prueba muy clara de que esto sucedió. Y no es lo que está escrito aquí.
porque este es el testimonio de Juan. Y según los sacerdotes, Juan y los apóstoles eran mentirosos porque Jesús no había resucitado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y lo vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Cuándo comprenderían las escrituras? Después que Jesús resucitara y les abría el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y esto es importante. ¿Quién resucitó a Jesús? A Jesucristo hombre. Lo resucitó Dios, como lo había anunciado en las profecías, usando el mismo poder con el que nos daría vida a nosotros. Como leemos, por ejemplo, en Hechos 2:32. A este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pablo, en Efesios capítulo 1, del 15 al 20, justamente nos dice a nosotros que comprendamos qué es lo que pasó con Jesús, porque el mismo poder que actúa en Jesús es el que estaba actuando en ellos y tiene que actuar en nosotros. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué pedía Pablo en sus oraciones? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, pues está hablando de Jesucristo hombre, nuestro hermano, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. O sea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el verdadero Espíritu Santo? Que nos guía a toda verdad. Y acá es claro, estas palabras no fueron cambiadas. Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿A qué esperanza nos llama Dios? ¿Cuál es su promesa? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? O sea, ¿qué poder obraba en los cristianos verdaderos? El poder de Dios, el mismo poder que obró en Jesús, el mismo poder con el que Jesús fue perfeccionado y estaba perfeccionando a sus hermanos. Y como dice Pedro, en 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, ¿qué dice Pedro? Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque los hermanos de Jesús tenían la fe en Jesús. ¿Y en quién tenía fe? ¿En quién tenía fe Jesús? En su Dios y Padre. Y los verdaderos cristianos, ¿en quién tienen fe? En el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Jehová. Y ahora aparece la historia María, ¿no? Justamente cuando Jesús se encuentra con María. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Y qué le dijo Jesús? María. Y ahí se dio cuenta María que era Jesús, y volviéndose ella le dijo: Raboní, maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor,
y que él le había dicho estas cosas. ¿Y le creyeron los discípulos? No, no le creyeron. Hasta que vino a Jesús no le creyeron. Ahora, ¿cuál es el más importante testimonio de que Jesús resucitó? Y claramente es el testimonio de las profecías que anunciaban que así sucedería. ¿Por qué? Porque los apóstoles, como decían los sacerdotes, podían inventarse que Jesús resucitó. Ahora, pero las mismas escrituras que tenían los sacerdotes indicaban que Jesús resucitaría. Ese es el testimonio más poderoso, porque esas profecías se cumplieron. ¿Qué hizo Jesús después de subir a su Padre? Cumplió la promesa que les había hecho a los discípulos, porque aún no había completado su misión, aún no había sembrado la semilla del reino en sus corazones, y tenía que sembrarla. No podía dejar la tierra sin sembrar esa semilla, por eso estuvo aquí 40 días con ellos. Y en Juan 16:25 está registrado lo que les había dicho. Estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas. ¿Y las entendieron? No, no había entendido nada. La hora viene, y esa hora sería cuando resucitara, cuando ya no os hablaré por alegorías, por parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Les iba a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y en Lucas 24, 25 al 27, vemos lo que sucedió en el camino a Maús. Entonces, Jesús, ¿qué les dijo? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que salió de la boca de Jehová. Porque ¿de qué vivirá el hombre? De alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y de creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, lo que de él decían. Y ahí está escrito quién es el verdadero Jesús. Y el que se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Jehová va a conocer el verdadero Jesús. El que no lo hace, no. Y después, cuando se juntó con todos los discípulos en aposento alto, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, a la ley y al testimonio. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y por eso los discípulos ahora sabían quién era Jesús. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde está eso? Oseas 6:1 al 3. Y que se predicase en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Como dice la profecía: Jehová. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí le dice Jesús, les promete: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y como registra Lucas en Hechos 1, 3 al 5, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios con parábolas, en forma simbólica, pero ahí les explicó claramente cuál era el reino de Dios, lo que ellos iban a vivir, y cuál era el camino, y cuál era la puerta. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuándo fueron bautizados? En Pentecostés. Y ahí entraron al reino de Dios. Y se convirtieron en piedras vivas, en piedras con las que era edificado el templo de Jehová. Y esa es la obra que en este tiempo deben hacer los siervos fieles y prudentes, o sea, mostrarle a sus hermanos cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero Jesús, cuál es el verdadero Dios, para que sus hermanos lleguen a conocer al santo, al verdadero Jesús, y creyendo en él, puedan llegar a tener vida eterna, como Jesús lo dijo en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, al verdadero Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque él cree en el Hijo y sabe que puede tomar el lugar de él en el templo de Dios, y acepta que el verdadero Hijo tome su lugar.
va a tener vida eterna. Van a ser de Dios y va a ser transformado por Dios a imagen de Jesús. Y va a llegar a ser un vencedor y va a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Esta es la promesa de Dios para todos nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso resto de sábado y una bendecida semana.